Bueno, pues hoy salimos de aquí, del parking de Posada Llanera. Vamos a meternos unas cuestas guapas y una ruta de mediodía muy chula. Hemos entrado por la Morgal para evitarnos un trocín de carretera y calentar. Por aquí se va muy bien. Aquí al lado está el circuito Fernando Alonso, ahí al fondo. Aquí empezamos a ver las pistas de kart. Derecha. Aquí derecha. Esta es buena, esta es buena. Esto es de Mendoza, ¿eh? Nico. No, descansa ahí. Yo subiría andando, ¿eh? Es que esta es peor todavía. Sí, esta es peor todavía. Yo no me esforzaría porque es coco encima con las piedras, tío. Se hace... ¿Cómo está? O sea que... Esta es más tocha. Esta se hace un paseín. Es corta, ¿eh? Está allí, pero... De puta madre. Bueno, subimos por mi manada. Aquí viene Manu y Nico. La verdad que esa cuesta de ahí... Esa cuesta de ahí que está sin hormigón es la peor. ¿Qué? ¿Eh? Sí, pero bueno, esta es chiquitita, ¿eh? Ese de hormigón que ves ahí. Te tiras por la derecha y... Son 200 metros, Nico, ya sabes, son 200 metros. Que para ti son 150 metros. No, eso es lo que ves, ¿eh? Eso es lo que ves. Luego viene otra, pero otra es más suave, pero esa es chiquitina. Esa es chiquitina. Esa es la que ves ahí, hormigón. Te tiras por la derecha y si no te bajas, porque esa es empinada, ¿eh? Pero es pequeña. Aquí tienes un tiempo para descansar un poquitín. Bueno, uno de los refugios. ¿Cuántas veces he venido aquí? Uf, incontables. Está muy guapo, este es de mis preferidos. Además, mira, tiene para sentarse aquí a tomar la cervezuki, tomando el solete. Mira, pasa. Bueno. Así va a ir alguien durmiendo. Sí. ¡Uy! ¡Qué bueno, chaval! Míralo aquí, chaval. Mira, ya es Navidad, tío. Está poniendo ya las bolas. ¡Qué puntazo! Mira el equipo de música, tío. Qué bueno, tío. Ten cuidado, no igual, parece. Sí. Tela, ¿eh? Qué bueno. Hostia, pero qué bueno, chaval. Una puta. Ay, hay que hacerla. A ver si resucita. Ahora otro. Aquí el camino está cortado. No sé si por aquí detrás hay camino, me parece que no. Pero este es otro refugio. Bueno, este es el camino que está imposible. Vamos. Y bueno, aquí tenemos unas vistas guapísimas. Ahí está Gijón. Sí. Para allá, a casa de mis padres. No se va desde aquí, ¿no? Claro, tus padres están para acá, ¿no? No, yo no la veo. Ya te lo digo. ¿Ves? Aquí en las naves Sí, es una cosa que Fondo dice, Gijón, sí. si continúas justo para arriba, vas a ver un grupito de tejados rojos. No. Sí, le han puesto bolas ancáfora ahí. Mira este. Míralo. Joder, chaval. ¿Sí que me huele No, a mira, confort, vale. chaval? Sí. Y aquí arriba, sí, ya subí, está vacío, ¿eh? Pero bueno, ahí puedes montar otra habitación, ¿eh? Cama. Claro, yo cuando vine no había escalera ni nada y no se podía subir. Pues fíjate, ahora han puesto una escalera aquí. Con su madre. Con razón. Tienes aquí para leer.
bueno. No. Por ahí está vacío arriba. ¿Veis? Mira, también hay escoba, ¿eh? Además por aquí atajamos un cacho. Ya llegando al pico paisano. Bueno, menos mal que hay escaleritas aquí. Tenemos aquí un circuito muy guapo. Aquí un mirador. ¡Up! Sí. Aquí hay una charquita y está seca. Esto era una charca muy guapa. Por aquí. ¿Por la entrada? Y la entrada, sí. Es que está el naranjo entero. Refugio, chaval. Otro refugio, este es más cutrullo, pero mola, ¿eh? Alucinante. Bueno, pues seguimos por el Naranco, dando vueltas por pistas chulas, un poco empinadas. Algún rostro, ¿eh? Sí que está empinado esto. Pero bueno, no hay piedrolo, se pasa bien. Entramos por aquí. Sí. Se puede seguir en bici. Vaya guapo que está, chaval. Mira qué guapo es, tío. ¿Que hay que subir por el mismo sitio? Sí. Que vaya pasando. Ruta lineal. Ahí hay otro aquí. Y ahí hay un refugio. Y otro aquí pequeñito. Está guapo, ¿eh? Otro refugio, algo que se espera. Y el mismo paisano que los hace. El paisano recórrelo todo, ¿eh? Mira qué camino más guapo. Otro refugio aquí que está derruido. Sí, este está derruido. Una pena. Es una selva, ¿eh? Sí, ahí ya. ¿Eh? Estamos aquí en el Amazonas. Aquí se hizo Tarzán 15. Muy siniestro, ¿eh? Ah, tiene su encanto, tiene su encanto. Un rectángulo, lo cargaban a burro y unos pabiles. ¿Viste? ¿Viste que cuesta abajo? Que no se nota. Nada, es semillano esto, hombre, es semillano. Esto está... Esto es fácil, hombre. Estamos llegando a otro refugio que tenemos por aquí cerca. Ay. Muy bien. Estupendo día. Vamos a hacer una micro parada aquí. El camino lo han limpiado, que esto no estaba la última vez que vine. Y aquí tenemos la terracita. Un poco de ortiga, pero bueno. Sí. Tela, ¿eh? Continuamos camino y ahora sí que es todo para abajo. Es que no me creían, pero es todo para abajo ya. Mira, aquí hay otro. Aquí tenemos otro. Mira, aquí. Fíjate, qué bien está este. Sí.
Además la sábana limpia, ¿eh? No te creas tú que está de... Está bien planchadina. Y aquí la mesa para comer el libro. ¿Qué te parece, Nico? Sí, sí, Vale, ¿eh? Pues ala, para abajo. Bueno, pues vamos a ver si encontramos la cueva. Nada, que queda ahí Alberto, ¿viste? Con las bicis. O sea que déjala ahí. ¿Sabes? Mira, aquí hay un refugio. ¿O eso parece que hay un refugio aquí? Ah, pues sí, mira, qué guapo está este. Bueno, esto está genial, ¿eh? Hostia, chaval. Esto está genial, tío. Cuidado. Qué chulo, ¿eh? Ahí está, dinosaurios de 3 cabezas. Sí. Paraguas. Claro, si hay una cueva. Bueno, se pasó de largo. Tiene que tenerlo cerrado para que no pase. Precaución, ¿no? Pues se puede pasar, ¿no? Te voy a buscar ahora mejor ahí. Esto yo para que no pase la gente. Sí, sí, pero bueno, no son principales. Sí, peligro de desprendimientos, ¿eh? Mira un casco aquí. Vamos a sacar un poco la linterna para que se vea. Ya, yo no me di cuenta de traer la linterna potente, que fallo. Ah, pero finaliza ahí o si continúa. No, continúa para allá. Continúa. De repente salimos ahí la Y continúa para allá todavía más, pero no voy a meterme. Lo suyo ya que saliera un oso. Sí, era la cuenta. Aquí siguen las banderitas. Sí. No, pero paso de meterme más porque se estrecha mucho. No, y aparte puede caer cualquier cosa. Bueno, está guapo, ¿eh? Está muy chulo, sí. ¿Se mete para adentro? Es muy probable que esta cueva, por su buena orientación, por su Fácil acceso y por su amplia boquerón, pone, haya sido morada por nuestros antepasados. Pues historias. Probablemente. Probablemente. Es que llega... Bueno, pues llegamos al centro asturiano de Oviedo. Vaya guapo que lo tienen. ¿La que viene sube gente? ¡Epa! Oye, vaya caminar más guapo. Bueno, ya finalizando con esta pista juguetona. Cuidado, hay raíces ahí, ¿eh? Es que el alcohol deshidrata y se chumó todo el agua. Tremendoso. Oye, qué chulada, ¿no? Sí, aquí tienes por el verano con unas sidrinas, las pones ahí a enfriar y como Dios. Mira, por aquí arriba
Puedes pasar por aquí al puente ese, mira. Fíjate que bajo está, ¿eh? Sí, sí. Qué bajísimo. Mira, mira dónde está el tronco. Ya. Cierran un poco de Aquí hay un vídeo tuyo haciendo equilibrios ahí arriba. Sí, sí, efectivamente. Tengo aquí vídeos míos por aquí. No pasó nada, o sea, tampoco... No, no. Nada interesante. ¿Lo ves, no? No, no, ahí se me... ¡Ah! sorprendió. Hostia, cuidado. Me por otra cosa, ¿eh? ¿Qué puso Alberto para que no roben la bici? Una cosa. Bueno, estamos en el Madriñero, en Callés. Salimos de Callés para finalizar ruta en Posada de Llanera, donde hemos salido esta mañana. Hoy cundió mucho la ruta, ¿eh? Llevamos 4 horas y media por ahí danzando. Bueno, pues finalizamos ruta ya para comer aquí en el Maladi, unos pinchacos y unas cervezacas. Bueno, fin de ruta. Se acabó.